están? Otra edición de Séptima Noche en Celta Televisión desde Confitería La Perla, este lugar centenario tan bonito y tan céntrico que tenemos en Tres Arroyos, rescatando personas de la ciudad muy conocidas, con una trayectoria y que nos cuentan algunas cosas de su vida, pero también nos hablan del Tres Arroyos del ayer y el de hoy. Hoy, con mucho gusto, vamos a invitar, lo hemos invitado y ha aceptado la invitación, Ricardo Porfiri, Piti Porfiri, el hombre que con el sobrenombre le ganó al nombre y al apellido. ¿Cómo está? Sí, mirá. Yo creo que si me llaman por el nombre ni me doy vuelta, me parece que voy caminando siempre. ¿Hay algún autor del sobrenombre? Mirá, viene desde que nacimos. Yo tengo una hermana mayor y era un hombre que trabajaba en casa, que se había quedado, que venían a hacer la cosecha. O sea, te estoy hablando de 70 años atrás, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo ya había cumplido 73, así que de 73 años. Y había nacido mi hermana 3 años antes. Y él, dentro de su lenguaje, viste, que no hablaban bien castellano, y le empezó a decir a mi hermana Poti le decía, viste. Sí. Y bueno, cuando nací yo, a mí me empezó a decir Piti. Le cambió la letra. Sí. Y de ahí quedó lo de Piti, viste, o sea que viene de nacimiento. O sea que tu infancia fue en el campo. Mi infancia fue en el campo, digamos, viví hasta los 6 años, que después empezamos la escuela, que bueno, ahí nos vinimos a vivir a Tres Arroyos, vivimos acá en la calle Maipú y Dorrego, en la esquina. Ajá. Frente a la plaza, por ahí. Frente a la plaza, justo, frente a la Plaza España, exacto. Ajá. Y bueno, ahí estuvimos hasta que yo tuve 9 años y ahí nos vinimos a vivir a San Martín 253, la casa que actualmente vive Hugo Divito. Ajá, sí. Bueno, nos vinimos a esa casa. Y ahí estuve, sí, ya hasta los 26, 27 años, que ahí falleció papá. Y después de ahí ya nos cambiamos a Larrea y Pringles. Bien. Hablame de tu papá y tu mamá. Mi papá, bueno, mi papá inmigrante italiano. Yo nací cuando mi padre tenía 50 años, porque se casó grande. Y ¿Él vino al país ya con edad? Él vino al país con 21 años. Ah, claro. Porque te explico, él cuando tenía 16 años, él hizo la primera guerra en Italia. Porque ellos, digamos, si bien eran chicos, pero veían que otros países que estaban ayudando a Italia en su momento, traían y venían chicos jóvenes también a colaborar como soldados y demás. Sí, entonces, bueno, también se enroló en las filas y estuvo hasta los 20 años. Después lo mandaron a África, fue a Trípoli. Tuvo las enfermedades que se te ocurra, de tifus, paludismo, en las trincheras, pues te digo porque él me contaba. Claro. Me contaba, es decir, en los momentos que podía hablarlo, porque era, viste, como yo, digamos. Mucha reserva. Se emocionaba mucho. Ah, se emocionaba. Y él me contaba de que estaban en las trincheras y, por ejemplo, de matarse los mosquitos, así, reventárselos, cuando se miraban en el espejo tenían la cara llena de sangre, de que habían picado a otro, o sea que de ahí se contagiaron de... Claro. Y bueno, y a los 21 años, cuando ya se vino de África, sí. Se vino para acá, para la Argentina. Y había venido antes, en 1911, un tío mío, un hermano de él. Y él vino en 1921 con otros 2 hermanos y con la madre. Después los otros hermanos, primero estuvieron todos juntos, estuvieron acá en la zona de Vázquez, estuvieron trabajando en la estancia San Leonardo, que era de los Pereira y Iraola en esa época,
que abarcaba todo, te digo, esa estancia, era El Mirador el nombre realmente. ¿La que está en la Ruta 3? Pero claro, o sea, quedó con el nombre del Mirador la Sí. que está en la Ruta 3, Sí. pero eso llegaba desde Vázquez hasta la vía, el camino a Molina, era todo, era toda una extensión. Después quedó San Leonardo, El Mirador, quedaron las distintas estancias, ¿viste? Pero antes, cuando era de un solo, que fue primero de Herreras Vega, después fue, viste, porque se casaron, después pasó a ser de Ferrari, después así fue cambiando. Y bueno, y ellos trabajaron ahí, él con los dos hermanos pusieron, que no sé si lo conocerás, el monte que hay en San Leonardo, vos por el camino viejo que va de Vázquez a González Chávez. Ajá. Bueno, ahí hay un monte puesto que son, no sé la cantidad de plantas. Plantaron ellos. Lo plantaron ellos. Y se quedaron ahí y ya, bueno, esta gente les empezó a dar trabajo, les empezó primero trabajaron para ellos, después les empezó a dar campos a porcentaje, fueron comprando caballos, porque en esa época era todo con caballos, y bueno, y los arados de mancera. Entonces, bueno, empezaron a trabajar hasta que llegó un momento que sembraban 800, 1000 hectáreas para ellos. Ya no con los otros dos hermanos, sino con el que había venido primero. Ajá, sí. Hola, ¿cómo estás? Y los otros hermanos se habían ido, uno se fue para Necochea, Sí. y el otro quedó en Vázquez, que puso un almacén. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, de ahí, trabajando unos 8 o 10 años ahí, después esta gente les vendió un pedazo de campo, les vendió 1000 hectáreas ahí pegado a Vázquez, a él y a mi tío, y bueno, estuvieron trabajando juntos. Es decir, yo en esa época nací y estuve en el campo que habían comprado primero, en la casa que habían hecho primero, y después cuando ya tenía 7 años, 8, se separan y papá arma el casco de ahí, de eso a 1000 metros, que era en la parte del campo que le tocaba a él. Le tocaba ahí, claro. Exacto. ¿Y tuviste una infancia en la rural y en el campo? Sí, en el Ahí campo estuve... aprendiste un poco Exactamente. la tarea de tu padre, ayudabas también ya más joven. Sí, mirá, además te digo, yo trabajé, estuve en el campo, hacíamos de todo, es decir, te hablo, pues trabajaba con hacienda, de capar animales, de hacer todo tipo de trabajo, pero a su vez con las maquinarias, y yo ya a los 16 años, te digo, manejaba la cosechadora en mi casa. Ajá. Y la manejé durante 10 años, desde los 16 hasta los 26. Manejé la máquina en casa, y después, viste, tractores, arar, sembrar, hacer de todas las tareas que... En aquellas charlas que tenías con tu padre, que te contaban los episodios de la guerra, ¿lo veías un poco como un prócer? Un pibe chico, me imagino. Sí, lo que pasa, viste, que eran todas cosas... Como un héroe, digamos, así, una cosa así, un sobreviviente de la guerra. Por Exactamente, claro. sí, por eso te digo, pero lo que pasa, viste, que eran todas cosas realmente tristes, ya te digo, aparte él en su relato se emocionaba, entonces medio como que Claro. te llevaba... Sí, se tocaba muy de vez en cuando. Eso. Exactamente, ¿viste? ¿Tu mamá? Mi mamá, nacida en González Chávez, Paciarotti de apellido, y bueno, y se conocieron, ya te digo, se casaron. Mamá era nacida en 1914 y papá era nacido en 1899. Mirá. Sí, así que por eso te digo que se conocieron, porque en esa época era Chávez, Vázquez, Claro. que lo que hoy es nada, era importante. Claro. Importante en el sentido, te quiero decir, había 2 farmacias, El había servicio ferroviario, negocios, ¿no? el servicio ferroviario y todo eso, que bueno, después desapareció todo. Sinónimo de progreso, ¿no? Exacto. Y mamá después se hizo ama de casa, apoyando Sí, a tu padre, sí. ¿no? Mamá fue siempre ama de casa, ¿viste? Mamá no trabajó nunca, trabajó toda la vida, pero no trabajó nunca afuera, te quiero decir. Claro. En la época que vivíamos todos en el mismo campo, estaba mi tía, la señora del otro hermano, y se dividían las tareas. A una le gustaba más lavar y a mamá le gustaba más cocinar. Entonces mamá era la que cocinaba, pero en esa época
Vos en 1000 hectáreas capaz que tenías 20 personas, ¿me entendés? Sí, sí, Pues claro. tenías que dar de comer, que tenías que hacer todo. Sí. Bueno, así que todas esas historias, viste, siempre por ahí nos charlábamos, nos contaban. Me acuerdo una etapa de tu vida, así lo veo un poco difuso, pero creo que fue así, que eras muy admirador de Larralde. Exactamente, y sí. interpretabas cosas de Larralde, Sí. que no era ni más ni menos que recordar un poco lo que vos viviste en el campo, ¿no? Sí, sí, un poco distinto, te quiero decir, en el sentido de que uno lo vivió dentro de un lugar con todo el confort, con Claro. todas las comodidades. Sí. Y los relatos, digamos, Sí. que de Larralde Eran son un poco, de viste, peor un a poco, salir ¿no? a caminar, ¿me entendés? Viste, Sí. que él va y no viste en la parte que te dice y otra noche y otro día sin probar algo caliente. Claro. Y al fin que vengo a buscar trabajo honrado y decente. Claro. O sea que eran distintas cosas. Es decir, yo lo viví, ya te digo, el campo, todo eso, de esa manera, pero con todo el confort, con todo lo demás. Y lo otro, lo que hemos hecho, si querés llamar croteando, que yo creo que todos lo hemos hecho, cuando hemos hecho excursiones de pesca, o que nos hemos ido a algún lado, que armábamos una carpa en cualquier lado, o que en Puerto Madryn, por ejemplo, que yo iba muchísimo, íbamos a un lugar que se llama Bengoa, sobre el Golfo San José, y bueno, y ahí había un cosito que era un galponcito, y nos metíamos ahí, y nos bañábamos, te digo, calentábamos agua, poníamos un montón y con una latita uno te echaba, te enjabonabas y así nos bañábamos. ¿De qué año hablamos ahí, más o menos? Y ahí te estoy hablando del año 73, 75, sí, hasta el 80 seguimos yendo. Bueno, había vehículos más o menos más rápidos en esa etapa, ¿no? Esa época, Sí, ¿no? sí, Para sí, hacer sí, unos sí. 900 kilómetros nos separan de Puerto Madryn. No, sí, generalmente, y fíjate vos, viajábamos de noche, lo hacíamos generalmente de noche, salíamos de acá a la 1 de la mañana y a las 7:30, las 8, ponele, estábamos ya en la parte que bajábamos para ir a Puerto Pirámides, que era para el lado que teníamos que ir. Sí. De ahí tomábamos el camino a Punta Norte, y ahí entrábamos a la estancia, que era la estancia de un escribano de Trelew, Kiko Meaudi. Ajá. Bueno, él nos daba autorización, ¿viste? Pasábamos todo, cruzábamos su campo y bajábamos al mar, ¿viste? Ahí estábamos sobre la costa. ¿Y qué pescabas? Ahí pescábamos salmones. Salmón. Yo le hice muchos años con Dardo Hernández, Ajá, ¿viste? claro. Con Dardo íbamos juntos. Yo te digo, llegó un momento que, y no te diría todos los meses, pero cada mes y medio estábamos allá, ¿viste? Íbamos, y nos quedábamos 8 o 10 días, ¿viste? En ese lugar. Sí. Y hacíamos una pesca que era divino. Después llevábamos una red, sacábamos pejerrey, sacábamos, o sea, hemos hecho, qué sé yo. Y, ¿viste? Después de recorrer toda la península, distintos lugares, pero lindo, realmente es un lugar que me encanta, me gusta mucho y tengo muy buenos recuerdos, ya te digo. Claro. ¿Seguís viajando ahora, digamos, a algún lugar por la pesca te sigue atrayendo? Mirá, la pesca me atrae, ¿no? Pero no sigo viajando, ¿no? Ahora en este momento sí, cuando voy, suponete, al campo de Dardo, en Corrientes, ahí sí nos vamos a pescar al Paraná, ¿viste? Claro. Ahí vamos todos los días en la excursión de pesca, salir al río, que vas paisajeando y pescando, porque eso es un poco la realidad. El ser amigo de Dardo Hernández, una persona muy recordada aquí en Tres Arroyos, un tipo muy simpático, muy buena gente, te habrá también rozado con la noche, porque Sí, por ni hablar supuesto. que Dardo fue el creador de